Bienvenidos amigos y hermanos, aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana, el Domingo del Señor, el Día del Señor. Estamos congregados para alabar, adorar a Dios, servir a Dios y bueno, el poder recibir, ¿verdad?, el alimento espiritual que necesitamos para fortalecernos, para salir afuera a poder enseñar lo que aprendimos. Porque para eso es el aprendizaje. La Biblia, el libro de Dios lo hizo para que sus hijos lo estudiemos y lo practiquemos. No simplemente es para atesorar conocimiento, sino para enseñar. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, vayan. Tuvo 3 años enseñándole. Después que le enseñó, le dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Bueno, el Señor continuamente nos está enseñando por medio de la Escritura para cuando salgamos afuera podamos enseñar la palabra de Dios. Así que qué privilegio de poder estar juntos como iglesia, como hermanos en la fe y poder estar en este precioso libro de 1 Corintios, donde estamos estudiando la palabra. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 11 va a ser nuestra lectura. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 11. Dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estamos mirando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar hoy es los testigos de la resurrección de Cristo. Los testigos de la resurrección de Cristo. No simplemente fue algo que salió al azar, sino que hubieron testigos. Y Pablo está hablando de la iglesia que hubieron testigos de la resurrección de Cristo. El domingo pasado estuvimos mirando y analizando el contenido del Evangelio. Y el principal tema del Evangelio es la resurrección de los muertos de Jesucristo. Imagínense, si Cristo hubiese muerto en la cruz, fue sepultado y no hubiese resucitado, sería otro mártir, otro dios pagano, ¿verdad? Que el mundo adora. Todos los dioses paganos están en la tumba, todos. Pero nuestro Salvador, el único Dios verdadero, resucitó de los muertos. Por eso choca el cristianismo. ¿Por qué choca? Porque nosotros predicamos y creemos de la resurrección de los muertos. Nuestro Dios fue el primero que resucitó de los muertos. Él resucitó, ¿verdad?, de los muertos. Y si Cristo no hubiese resucitado, sería vana nuestra fe. No tendríamos esperanza. Cristo sería un falso Dios. Sería un falso Mesías si Él no hubiese resucitado. Él lo prometió. Él dijo, yo voy a dar mi vida y la tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Y Él lo hizo. Él murió, Él dio su vida, Él la dio, no que le quitaron la vida. Él dio su vida para el rescate de muchos, para rescatarnos a nosotros. Pero después tuvo el poder de volverla a tomar. Y Él resucita de los muertos. La resurrección de Cristo es la aceptación del Padre del sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por los pecadores. El Padre quedó satisfecho del sacrificio de su Hijo y lo resucitó por medio, ¿verdad?, de su poder. Y bueno, Él resucita de los muertos. Y nosotros tenemos un Dios que da vida eterna y creemos en la resurrección de los muertos. Hoy en muchas personas a nivel mundial, aproximadamente el 54% de las personas creen que hay vida después de la muerte. Estamos hablando a nivel mundial, ¿verdad? 54% de las personas creen que hay vida después de la muerte, según estudios globales que reflejan una prevalencia significativa de creencias espirituales. La creencia varía, obviamente geográficamente, según los países, según la región, varía. Tanto como en Indonesia y Kenia, ahí, ¿verdad?, hay altos niveles donde las personas creen que hay vida después de la muerte. Y en Latinoamérica, alrededor de 2/3 de la población también creen en el más allá. ¿Ah? Así que vemos que la mitad del mundo, como que dice, cree que hay vida después de la muerte. En el tiempo de Pablo, esta cultura griega
Pablo, acuérdense que con el tiempo de Pablo predominaba la cultura griega, que creía que todo el mundo tenía un poquito de deidad de Dios. Todo el mundo tenía un poquito. ¿Tá? Y cuando la persona moría, ese poquito de deidad volvía a Dios. ¿Tá? Y el cuerpo iba a la tierra y se transformaba, se encarnaba en un cascarudo, en una hormiga, no sé, en un animal. Ellos creían esas cosas, ¿verdad? Los budistas y hindúes creen lo mismo, también creen en que su cuerpo se transforma en un animal, en una planta, en un insecto. Es muy común en esta cultura, ¿verdad?, que crean en la encarnación en otro insecto o en otra cosa, ¿verdad? Pero las personas pierden su personalidad cuando, según la creencia de ellos, ¿no? Pierden la personalidad cuando se encarnan en una hormiga, en un animal, ¿verdad? Pero el Evangelio, la resurrección de los muertos, Cristo no perdió su personalidad. Nosotros igual. Cuando nosotros tengamos ese cuerpo glorificado, vamos a ser iguales, pero con un cuerpo glorificado. ¿Se entiende? Un cuerpo que no va a pecar, un cuerpo que no va a ofender a Dios, que no va a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado no puede entrar en el cielo y el pecado no puede estar al lado de Dios. Nosotros vamos a estar al lado de Dios, pero obviamente que con un cuerpo que no peque. En el cielo no vamos a ser un espíritu cuando andemos volando. Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, Juan cuando escribe, él vio personas. Él no vio espíritu volando. Él vio personas que cantaban, vio ancianos, hombres que cantaban, vio la iglesia que oraba, ¿se entiende? Vio personas. No fueron cosas volando, ¿verdad? Sino que habían personas. Y esas personas somos nosotros. Somos nosotros que estamos ahí, ¿verdad? Proféticamente en el libro de Apocalipsis cantando a Dios en las bodas del Cordero, que es lo que nos espera allá en el cielo, estar con nuestro Dios. Toda persona va a tener un cuerpo después de la muerte. Toda persona va a tener un cuerpo después de la muerte. Un cuerpo para la condenación y un cuerpo para vivir con Dios. ¿Se entiende? Pero todos vamos a tener un cuerpo. Por eso la Biblia habla que cuando Dios estemos en el juicio final, Él va a llamar, ¿verdad?, los cuerpos que fueron enterrados, que estaban en el mar, Él los va a traer otra vez y se van a reencontrar con el espíritu de la persona que va a estar delante de Dios. Y si vamos a la Biblia, también habla la Biblia del infierno. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Así que si ven el ministerio de Cristo, siempre Cristo, no siempre, pero la mayoría de sus mensajes habló mucho del infierno, ¿verdad? Y si ustedes ven, ¿se acuerdan de cuando Cristo habla de el rico y Lázaro? ¿Ah? Que el rico estaba en el infierno y decía que veía a Abraham. Así que quiere decir que el cuerpo tenía que ojos. La Biblia muestra, ¿verdad?, que los que están en el infierno van a tener, o en el lago de fuego van a tener ojos, van a tener dientes, porque la Biblia dice que crujen los dientes de dolor. Van a tener sed, porque también el rico le pidió a Abraham que el Lázaro mojara su dedo y le mojara la boca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ahí también se siente sed. Lo único que van a tener un cuerpo que no se va a desintegrar. Este cuerpo entra al fuego y se desintegra, se quema. Pero Dios va a preparar un cuerpo a las personas que van a ir a la condenación a que sufran eternamente. Es lo que dice la Escritura. Eternamente van a estar ahí en el lago de fuego. Van a estar sintiendo dolor, se van a sentir que se queman, pero su cuerpo no se va a destruir, porque va a ser un cuerpo eterno. Por eso el sufrimiento es eterno. Nosotros vamos a tener un cuerpo eterno para vivir al lado de Dios. ¿Se entiende? Todos vamos a tener un cuerpo, tanto uno para condenación y otros para vivir con Dios. Pero obviamente el cuerpo que Dios nos va a dar, según 1 de Pedro capítulo 3, dice que seremos como Él. Seremos como Él. ¿Como quién? Como el Hijo de Dios. Él está en cuerpo en el cielo. Cristo está en el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Él asciende? Él estaba hablando con sus discípulos y de repente el Señor se empieza a elevar. ¿Cómo se elevó? Un espíritu y el cuerpo quedó. No, en cuerpo. Él se fue en cuerpo. Cuando vuelva va a volver en cuerpo. ¿Se entiende? Cuando venga a reinar, va a reinar en cuerpo, juntamente con nosotros. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Que la obra del Hijo de Dios restaura el jardín del Edén. ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban en cuerpo, al lado de Dios? Caminaban al lado de Dios, pero eran cuerpos, humanos como nosotros. Ellos fueron echados porque pecaron. ¿Ah? Pero cuando viene el segundo Adán, el Señor Jesucristo,
vuelve a restaurar todo para que podamos estar en cuerpo al lado de Dios. Entonces todos vamos a tener un cuerpo después de la muerte, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo que podamos tener comunión con Dios, un cuerpo que no le falle a Dios. Este cuerpo que tenemos le falla siempre a Dios, como el cuerpo de Adán y Eva, pero el cuerpo que nos va a dar Dios, el cuerpo glorificado, va a ser como su Hijo, que no falla, ¿verdad? Que no le fallemos a Dios. En el versículo 1, Pablo, de 1 Corintios 15, le dice que ellos recibieron el mensaje del Evangelio, lo creyeron. Entonces, ¿cuál era el problema? Que ellos creían en la resurrección de los muertos. ¿Cuál era el problema? Si ellos creyeron en ese mensaje. Versículo 2, ellos eran salvos por retener el mensaje del Evangelio, por retener el mensaje de la resurrección de los muertos. Ellos fueron salvos con ese mensaje, por creer en Cristo, que fue el primero para que nosotros los creyentes tengamos resurrección. Vemos que Pablo le da las razones para que sigan creyendo en la resurrección de los muertos. Los corintios fueron salvos por este mensaje. Ellos eran la prueba de que habían resurrección de muertos. Una iglesia es la prueba que hay resurrección de muertos. ¿Se entiende? Porque creemos y predicamos que hay resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó de los muertos. Entonces, una de las pruebas que hay resurrección de los muertos es la iglesia. Y los corintios eran una de las pruebas, la evidencia de la resurrección. A través de años y años la iglesia ha estado y ha dado el mismo mensaje, el mensaje del Evangelio con la resurrección de los muertos. No ha cambiado. Otra evidencia son las Escrituras. Pablo está dando evidencia de la resurrección de los muertos con el versículo 1 al 4. Habló de la iglesia, ahora de las Escrituras. Por eso Pablo en los versículos 3 y 4 dice conformes a la Escritura. Conforme a las Escrituras. Cada cosa que dice del Evangelio, lo que significa el Evangelio, dice conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que quiere decir? El Antiguo Testamento estaba lleno de evidencia de la resurrección de los muertos. ¿Ya te acuerdas que lo estuvimos mirando? Salmo, el libro de Job, Isaías, Daniel, todos hablan de la resurrección de los muertos, que Cristo iba a resucitar de los muertos. Entonces, todo el Antiguo Testamento predice la resurrección del Mesías. Y Pablo está predicando el mismo mensaje que predicaron los antiguos. ¿Y qué hacemos nosotros? Predicamos el mismo mensaje de los antiguos, de la resurrección de los muertos. Cada creyente de Cristo hace lo mismo, repetimos el mismo mensaje. Somos repetidores, no hacemos algo extraordinario, simplemente repetimos lo que está escrito aquí. Y eso es lo que hace un profeta en la antigüedad y es lo que hace hoy en día un predicador del Evangelio. Entonces vimos la evidencia de la resurrección de Cristo en la iglesia, versículo 1 y 2, la evidencia de las Escrituras, la resurrección de los muertos, versículos 3 y 4, y ahora Pablo lo que hace, pone los testigos de la resurrección de Cristo, testigos oculares. ¿Ah? Los testigos oculares, versículos 5 al 7, y el mismo Pablo, que es testigo también, versículo 8 al 10, y la otra evidencia que hay en la resurrección de los muertos es el mensaje que predica cada hijo de Dios, versículo 11. Cada hijo de Dios predica el mensaje del Evangelio, de la resurrección de los muertos. Entonces vamos a ver los testigos oculares, los testigos presenciales que vieron a Cristo ascender, pero también lo vieron resucitado. Y Pablo lo escribe. Bueno, que apareció Cefas, y después los 12, dice Pablo. Bueno, versículo 5, 1 Corintios 15, 5. Cefas, obviamente, que es Pedro. Jesús hizo una aparición especial de resurrección a Pedro en Lucas 24, 34, que dice, ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. ¿Se acuerdan? Iban camino a Maús, y los dos discípulos iban discutiendo de lo que había pasado. El Señor se le aparece, ¿verdad? Y empieza el Señor, le recrimina por qué no creen, y ahí se dan cuenta que era el Señor. Y vuelven corriendo a Jerusalén y dicen, vimos al Señor, vimos al Señor. Sí, dijeron otro, sí, y se le apareció Pedro también. Bueno, se cree que Pedro necesitaba que se le apareciera el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Y era tanto el sufrimiento de Pedro, tanto el dolor que sentía de haber negado al Señor, que era tanto el dolor que se cree que el Señor se le tuvo que aparecer a él, primero a él. ¿Por qué? Para consolarlo. Para consolarlo. Y decirle, está Pedro, acá estoy. Resucité de los muertos. Vamos, ve con tu hermano. Estás perdonado. Y ya, ¿verdad?
Eso habrá sentido alivio, Pedro, ¿verdad? Al ver al Señor resucitado. También dice después a los 12. Después a los 12. Juan 20, 19 al 20. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, acuérdense que Juan, el calendario de Juan que usa es el calendario nuestro, el calendario gentil. El primer día de la semana, o sea, el domingo de noche, a nuestro horario, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Acá vemos que Pablo está diciendo lo que dice ya Juan, ¿verdad? Que se le apareció a sus discípulos. Bueno, ellos lo vieron resucitado. Por eso creyeron en la resurrección de los muertos. Imaginemos un grupo de hombres dando su vida por un hombre que murió y está en la tumba. No tiene sentido. Por esto estos hombres estaban tan convencidos que daban su vida porque ellos lo vieron, estuvieron con él. Y lo que choca al mundo es la resurrección de los muertos. Y por eso muchos cristianos están muriendo. Hoy en día también. Murieron en el pasado y hoy en día también mueren por el mismo mensaje. Porque hay resurrección de los muertos. Nuestro Salvador resucitó. Y al resucitar nuestro Salvador, los otros dioses, ¿verdad?, falsos, quedan como falsos. ¿Se dan cuenta? Por eso choca el cristianismo. Por eso odian el cristianismo. Porque todos los otros falsos dioses están en la tumba. Nuestro Dios resucitó. Y eso es lo que choca al mundo. 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, Pablo le dice, bueno, miren, en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Miren, si ustedes no me creen, hay hermanos que lo vieron, que están vivos hoy en día, está diciendo Pablo. Otros ya durmieron, pero hay otros que están vivos. Hay testigos que han visto a Cristo resucitado. La reunión de Jesús con más de 500 hermanos a la vez, no detallan en los evangelios, ¿verdad? Pero es sugerida por Mateo 28:10, versículo 16 al 17. Bueno, habla también de esto, de cuando se le apareció el Señor a más de 500, a mucha cantidad de personas. Durante el tiempo después de la resurrección, Cristo tuvo 40 días con sus discípulos. Así que no simplemente resucitó y se fue, sino que Él resucitó y tuvo 40 días con ellos, ¿no? Y los discípulos tenían más personas al lado. Y llegó un momento que eran más de 500 hermanos. Entonces Jesús, el Señor resucitado, aparece y se aparece a más de 500 personas. Y bueno, obviamente que todos los evangelios no van a poner cada cosa que el Señor hizo, porque Juan se acuerda que dijo, no caberían todos los libros del mundo, todo lo que el Señor enseñó, todas las apariciones del Señor. Bien, seguimos adelante. Muchos de los testigos dice que de la resurrección estaban vivos en el tiempo de Pablo. Bien, perfectamente podían preguntarle. La Biblia dice que fueron 500 seguidores de Jesús antes de su ascensión, aunque Hechos 1:15 menciona solo a 120 cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, que estaba en el área de Jerusalén. Pero la Biblia también, Pablo dice que hubieron más de 500 en la región de Galilea. Ellos sabían que Jesús resucitó de los muertos. En ocasiones cantamos, ¿verdad? Hay un canto que dice, tú me preguntas cómo sé que Él vive dentro de mí. Porque Él vive, hay otro himno que dice, Él vive dentro de mí. Bueno, pero la mejor forma de decir que Él vive, es que Él resucitó. La tumba de Cristo está vacía. La tumba de Cristo está vacía. Cuando alguien venga y nos pregunte, ¿por qué vos crees que es la resurrección de Jesús? Muchos dicen, bueno, porque Él vive dentro de mí. Pero la respuesta original es porque Él resucitó. En la tumba no están los restos de Jesús. No están los restos de Jesús allí, ¿verdad? Entonces, si podemos creer cualquier cosa en la historia, podemos creer el testimonio confiable y confirmado de muchos testigos oculares. A través de la historia, nuestra historia del Uruguay nomás, han escrito libros, nosotros lo creemos. Nos enseñan, lo creemos.
Y no sabemos si hay testigos, tantos testigos como tiene acá el Señor, ¿verdad? Resucitado. Pero nosotros lo creemos. Ahora, ¿qué problema hay, verdad? Cuando se habla del tema espiritual, no creer que Cristo resucitó. Y que empezamos a indagar y por qué, ¿verdad? Pero no indagamos cuando nos enseñan de la historia de Uruguay, tanto como indagamos cuando nos hablan de Jesús que resucitó. Y muchas veces le hacemos preguntas a la Biblia y la interpelamos, ¿y por qué esto y por qué aquello? Pero con nuestra historia la creemos, ¿verdad? Todo lo que dice una persona que ha estudiado y nos enseña algo, lo creemos. Pero qué casualidad, ¿verdad? No sé si casualidad llamarlo, pero llama la atención que cuando hablamos algo al tema de Dios y espiritualmente, siempre estamos, ¿será? Bueno, Pablo dice, hay más de 500 testigos oculares que lo vieron. No fue una alucinación, sino que lo vieron resucitado. No eran teorías, sino que, como dije hoy, como una persona, un hombre, familia entera, eran comidos por la fiera salvaje, por alguien que estaba muerto y estaba en la tumba. No tiene sentido. Fueron personas que lo vieron, por eso daban su vida. Ellos no querían dejar blasfemar contra Dios, negar la resurrección de Cristo, negarlo a Él como Dios. No querían, porque lo vieron, ellos estuvieron con Él. Acá Spurgeon hace un comentario, dice, supongo, hermanos, que podremos ver personas sufrir, quienes durarán si hubo hombres tales como Julio César o Napoleón Bonaparte, y cuando lo hagan, cuando toda historia confiable esté por los cielos, cuando montemos todo delante de Dios, entonces, solo hasta entonces, se cuestionará si Jesucristo se levantó de los muertos. Porque este hecho histórico es atestiguado por más testigos que casi cualquier hecho en la historia, ¿verdad? Que sea sagrado o profano, el hecho de Cristo tiene más testigos que cualquier hecho. Así que bueno, que lo vieron al Señor. 1 Corintios 15:7, seguimos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bueno, Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús, que he visto con el libro de los Hechos, el capítulo 15, como el pastor, el guía espiritual de la iglesia de Jerusalén, el medio hermano. Sabemos que cuando el ministerio terrenal de Jesucristo, la familia de Jesús fue hostil, no quiso creer en Cristo, no lo seguía. Juan 7, versículo 3 al 5. No creían en la misión de Cristo, ellos no creyeron en Él. Pero vemos en el primer capítulo de Hechos, los hermanos de Jesús estaban entre los seguidores de Jesús. ¿Qué pasó? Hechos 1:14 habla cuando estaban allí los hermanos de Jesús, María y los hermanos de Jesús. ¿Por qué cambió? Bueno, se cree que cambiaron porque el hermano Jacob vio a Cristo, se le apareció a él, y él fue y le dijo a la familia, ¿verdad? Y él trajo a la familia, y toda la familia de Jesús vio a Jesús resucitado. La influencia, ¿verdad?, de un creyente, de una persona que cree, de poder traer a la familia, que también nosotros podamos influenciar nuestra familia, ¿verdad?, a traerlo a los pies de Cristo. Y después dice a todos los apóstoles, dice Pablo. Se refieren a cuántas reuniones diferentes, como dije hoy, tal como lo dice Juan capítulo 20, versículo 26 al 31, después Cristo resucitado se le aparece, capítulo 21, versículo 1 al 25, Juan 20, 26 al 31, Juan 21, 1 al 25, habla cuando Jesús se le aparece y tuvo reuniones con sus discípulos, Mateo 28, 16 al 20, Mateo 28, 16 al 20, y Lucas 24, 44 al 49, los evangelios todos hablan de la resurrección de Cristo, que Cristo estuvo con ellos, resucitado, enseñándole, ¿verdad? Tuvo reuniones especiales con ellos para continuar enseñándoles. Ellos necesitaban ser enseñados por el Señor. El Señor los consoló, ¿verdad? Después de consolarlos, después de haberles enseñado, los mandó a predicar el Evangelio. Le dijo que esperaran en Jerusalén, y ahí va a ser el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después de su ascensión. 1 Corintios 15:8, seguimos adelante. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. El último de todos, me apareció a mí. Al decir como un abortivo, Pablo podría estar diciendo que él no tuvo un periodo de gestación
con 3 años como tuvieron juntos, ¿verdad? Con los 12 apóstoles. Pablo fue también individual. Se le aparece el Señor, ¿se acuerdan? Camino a Damasco, se le aparece el Señor ahí, y ahí Pablo cree en el Evangelio, cree en Cristo, también lo ve resucitado, no es que vio una luz y está. No, él mira y ve una persona. Él ve una persona. Por eso Pablo habla de la resurrección y se pone él como testigo. Que él vio una persona, ¿verdad? Vio a Jesucristo resucitado hablándole a él. Y después tuvo 3 años, después de su conversión, Pablo tuvo 3 años en el desierto de Arabia para ser discipulado personalmente por Jesucristo. Entonces él también es un testigo ocular, ¿verdad? Que vio a Cristo y él se pone, ¿verdad?, como un testigo. Entonces vemos también el carácter cambiado de los apóstoles y su decisión por morir por el testimonio de la resurrección. Entonces elimina el fraude como una explicación de la tumba vacía. ¿Se acuerdan todo lo que dijeron de la tumba, verdad? El mismo fariseo le pagaron a los soldados romanos para que mintieran, que los discípulos fueron de noche y golpearon a los soldados, se robaron el cuerpo. Bueno, eso hasta hoy se dice, que los discípulos robaron el cuerpo, pero debemos preguntarnos, ¿darían su vida por un muerto? No, ¿verdad? Obviamente que eran mentiras, ¿verdad? Para que no creyeran en la resurrección de Cristo. Entonces vemos ahora el testimonio de Pablo de la gracia de Dios. El testimonio de Pablo de la gracia de Dios. Y eso también nos tiene que tocar a nosotros. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por eso Pablo se considera que no era digno de ser llamado apóstol. Se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque él sabía todo el pasado que él tenía. Él fue un torturador, mató a creyentes, persiguió a la iglesia de Dios. Pablo se sentía correctamente que sus pecados eran peores porque era responsable de muerte y encarcelamiento y sufrimiento de muchos cristianos. Imagínense, el torturador famoso de los cristianos en esa región, un día aparece predicando el Evangelio. Todos creyeron, ¿cómo? Este mató a mi padre, este mató a mi hijo, y ahora está predicando el Evangelio. ¿Qué impacto sería, verdad? No solamente para lo que lo vean, sino para las personas que el mismo Pablo había matado a sus familiares. Y Pablo, al que torturó, predicar el Evangelio después. Entonces por eso él se sentía tan pequeño. Yo no soy digno. Se paraba y decía, yo no soy digno de predicar. Yo torturé, miraría a las personas en Jerusalén y fuera alrededor de Jerusalén y decía, pero yo no soy digno de poder llevar el mensaje del Evangelio. Soy responsable de muerte de muchos cristianos. Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 9, versículo 1 habla, ¿verdad?, cómo Pablo persiguió a la iglesia y después Dios lo cambió. Gálatas 1:13, Filipenses 3:6, 1 Timoteo 1:15 nos habla de que Pablo, él mismo dice que él fue un perseguidor de la iglesia. Hay peores tipos de pecados. Los pecados que lastiman al pueblo de Dios son especialmente graves a los ojos de Dios. Y él sabía todo lo que había dicho en el pasado. Pero vemos que la gracia de Dios, por eso dice, la gracia de Dios está conmigo. ¿Merecía ser un predicador del Evangelio? No, no merecía. Pero cuando lo veían a Pablo, veían la gracia de Dios en una persona. Un asesino ahora se convierte en un predicador, un hermano de aquellos que mataban. Qué impacto sería, ¿verdad? Qué testimonio ver el poder de Dios. Y hoy en día ver el poder de Dios, ¿tú quieres ver el poder de Dios? Bueno, mira una vida transformada por el Evangelio. Éramos de una forma y ahora somos de otra. Y ahí se ve la gracia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos habremos sentido como Pablo culpable de nuestro pasado? Miramos todos los privilegios que tenemos, todas las bendiciones que tenemos. Dice, pero yo no soy digno de ser hijo de Dios. Pensar que yo en el pasado me reía de los cristianos, me burlaba de los cristianos, me burlaba de Dios. Por eso, hermanos, hoy en día tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no estar burlándonos de los hermanos, de no hacer chistes burlones contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada.
No le agrada que nosotros nos estemos riendo entre nosotros, ¿verdad? Si uno es grande, si uno es flaco, si uno es gordo, si uno es alto, si es negro, si es blanco. Nosotros no somos, no somos así. O sea, la vida nueva cristiana no es para burlarse de los hermanos, sino es para cuidarnos de los hermanos. No, antiguamente en el mundo hacíamos bromas pesadas, pero ahora no estamos para hacer bromas pesadas, ¿verdad? Entonces somos conscientes que no merecemos nada. Como cristianos, Pablo era igual, solo merecemos el infierno para nuestras vidas. Por todo el mal que hemos hecho ante Dios, antiguamente en la vida pasada que hicimos delante de Dios. Pablo también sentía lo mismo. Toda la vida llevándole la contra a la palabra de Dios. La ley, vamos a la ley, ¿qué hace la ley? Nos dice que somos culpables. Todos somos culpables. Todos hicimos transgresión de la ley. Todos estamos separados de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero un día vino el Hijo de Dios y nos salvó. Y nos salvó. Fuimos salvos por medio de la fe. Y ahí que comenzamos a servir a Dios. Y una de las evidencias de que de una persona que no sirve a Dios, o un creyente que no sirve a Dios, perdón, más es porque pensamos que merecemos más. Yo merezco más, por eso no sirvo más. ¿Se entiende? Hermano, no merecemos nada. Volvemos a lo mismo que dijo Pedro. Miremos a Cristo. Él sufrió. ¿Yo qué merezco en la tierra? Nada. Todo lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Todo lo que soy por la gracia de Dios. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Solamente darle gloria y servirle, nada más. Entonces no servimos a Dios porque pensamos que merecemos más. Yo merezco más, yo necesito más. Y así vamos muchas veces, ¿verdad? Y vamos a la palabra y Pablo, el mismo Pablo dice, yo no merezco nada. No merezco nada. Dios nos da más de lo que merecemos. Su gracia. Su gracia está para con nosotros todos los días. A pesar que nosotros ofendemos a Dios muchas veces, Él sigue fiel. Su gracia está con nosotros. El favor que no merecemos a diario está con nosotros. El mundo se ríe de Dios, le da la espalda a Dios y a su palabra, pero la gracia de Dios está con ellos también. Dios le da vida, le da oxígeno, le da comida, le da trabajo, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? Los cristianos, la gracia de Dios está en el mundo. Bendito sea nuestro Dios, que Dios es un Dios bueno y da. Entonces al ver su misericordia, su amor, su perdón, eso al cristiano nos tiene que llevar, nos tiene que empujar a servirle más a Dios. Pero si nos paramos y decimos, no, para un poquito, yo merezco esto, merezco esto, merezco esto. Como cuando vamos a un trabajo, ¿verdad? Y ponemos a pedir, yo merezco esto, necesito esto, ¿verdad? No, Dios dice, tú no necesitas nada, simplemente ve y predica y vive el Evangelio. Lamentablemente somos muy egoístas y no miramos el mal que le causamos en el pasado y cuando le defraudamos a Dios, sino que miramos ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Sí, Dios dice pidan, pero que pidamos para la gloria de Él, no para nuestra gloria. Dios quiere darnos, pero obviamente que Dios nos va a dar algo para su gloria, no nos va a dar algo para que le llevemos la contra a Él. ¿Se entiende? Y muchas veces como hijos Dios no nos da cosas porque sabe Él que nos va a hacer un mal en vez de hacer un bien. Pero lamentablemente somos egoístas y como dije hoy, como decía Pedro hoy, está toda la Biblia conectada, ¿se dan cuenta? El egoísmo que tenemos muchas veces no nos hace ver la gracia de Dios, que está todos los días con nosotros, todos los días. Y nosotros que pedimos más, ¿verdad? Si tenemos salud, queremos más salud. Si podemos caminar, queremos una bicicleta. Si tenemos una bicicleta, queremos una moto. Y tenemos una moto, queremos un auto. Y si tenemos un auto, queremos, no sé, un camión. Nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes. Por eso la Biblia dice a sus hijos, den gracias en todo. Den gracias con lo que tengan. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Acá vemos que Pablo, ¿ven? Él ha trabajado, él no está mintiendo. Él no dice, bueno, ellos son mejores. No, él dice la realidad, yo he trabajado más que ellos. Pero ¿saben qué? No soy yo, es la gracia de Dios que está en mí. Todo es por la gracia de Dios. Servir a Dios es un privilegio para sus hijos, no es una carga. Me tengo que congregar. Tengo que orar. Tengo que predicar el Evangelio. No es una carga, es un privilegio. Ser elegidos por Dios
para servirle a Él, al único Dios, es un privilegio. No podemos mirar a los hombres, sino a Dios. Todo lo que hizo por mi salvación y el amor de Cristo nos tiene que contriñar a servir, a hacer, a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero a mí. Es por amor, hermano. Y el amor, sí, yo amo mucho a Dios. Bueno, ¿qué haces para Dios? El amor se demuestra con hechos. Dios, ¿cómo demostró su amor? Mandando a su Hijo a morir en una cruz. ¿Se entiende? ¿Cómo nosotros mostramos el amor hacia Dios? Sacrificándonos y sirviéndole a Él, lo que Él nos pide que hagamos. Y es por amor, todo es por amor, no es sentimiento. El amor de Dios es un acto de la voluntad. Y si tú tienes Dios adentro tuyo y yo tengo Dios adentro mío, el amor de Dios ya está en nosotros. Simplemente tenemos que hacer. No podemos pedir, Señor, dame más amor. La Biblia dice, ya está, ya tenemos todo el amor. Ya está dentro de nosotros el Espíritu Santo y estamos llenos de amor. Simplemente tenemos que dar, amar al prójimo, servir a nuestros hermanos, servir a Dios. Y Pablo lo logró. Servir más que los otros apóstoles fue por la gracia de Dios, no porque fuera mejor, sino porque tuvo mayor gracia que los demás, más favor de Dios que no merecía. ¿Se entiende? Pablo tuvo más favor de Dios que no merecía. Lo mismo hoy en día, servimos a Dios no porque seamos mejores que los otros. Acuérdense que Dios escoge a lo vil y lo peor del mundo. ¿Para qué? Para que se manifieste su gracia en nosotros, en la vida de nosotros. Ese favor de Dios. Entonces nosotros somos la manifestación de la gracia de Dios. Nosotros éramos tal cosa, pero ahora somos de esta manera. Nos estamos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar mirando lo que miraba Pablo. No merecemos nada. No merecemos nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces valoramos la gracia de Dios. ¿Dónde nos sacó? Todo lo que hizo Dios para salvarme. Y eso es valorar la gracia de Dios. No poner excusa para servirle. No poner excusa para orar, para leer la palabra, para congregarme, para vivir una vida en santidad. No poner excusa. No hay excusa. Miramos la gracia de Dios, miramos el amor de Dios. ¿Qué excusa podemos poner? Ninguna, ¿verdad? Sino humillarnos y pedirle perdón a Dios por ser tan egoísta y por poner siempre una excusa para servir a Dios. Ponemos miles de excusas para servir a Dios, pero no ponemos miles de excusas para cuando tenemos que trabajar o tenemos que hacer algo que le gusta a la carne. Ahí igual vamos caminando y vamos cortando campo igual, ¿verdad? Algo que le gusta a mi carne. Yo me acuerdo cuando iba a los bailes de campaña, iba en bicicleta. En bicicleta igual. ¿Por qué? Ay, porque iba al baile, en el baile estaban las mujeres, había alcohol, es lo que le gusta a mi carne, qué bueno. Y ahí iba, ¿verdad? Y si no tenía moto, bueno, me iba caminando. Y si no, iba haciendo dedo. Yo tenía que llegar al baile, ¿se entiende? Y nos sacrificamos tanto para la carne, cuando ahora después que Dios nos salva, tenemos miles de pretensiones, ¿verdad? Para poder servirle a Dios y hacer algo para Dios. Somos expertos para poner excusas. Aún para orar, aún para leer la palabra. Pasamos horas en el celular, horas, ¿verdad?, en la televisión mirando series, pero cuando tenemos que orar o leer la palabra, no tengo sueño, estoy aburrido, me duermo. ¿Por qué? Porque mi carne no quiere leer la palabra. Mi carne quiere estar en la televisión, quiere estar en el Facebook. Pero como cristianos tenemos que ir matando los deseos de la carne, ¿verdad? Matando los deseos de la carne. Poniendo más palabras que en vez de series. ¿Se entiende? Poniendo más tiempo en la Biblia que tiempo en las redes. ¿Para qué? Para ser un hombre y una mujer de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos llama que tenemos que ser preparados por medio de la palabra para vivir en buenas obras. ¿Cómo vamos a vivir en buenas obras si estamos mirando todo lo que es el mundo? Sabemos todo lo que pasa en la ciudad de Durazno, los allanamientos que hizo la policía, lo que el gobierno, el ministro de Economía dijo, lo que el jefe de policía dice. ¿Pero qué dice la Biblia a tal tema? No sé. Bueno, esa es la evidencia que paso más enfocado en el informativo, en las cosas del mundo, que en vez de en la palabra de Dios. Nuestra manera de hablar, nuestros hechos dicen en qué pasamos más tiempo. ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Cristo viene, volvemos a lo mismo, el mismo tema de hoy. Cristo viene. Bueno, preparémonos para la venida de Cristo. ¿Cómo nos preparamos? Estando más en las cosas de Dios. Y valorar la gracia de Dios. Pablo la valoró. Y por eso él dio hasta su vida.
le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque él valoraba la gracia de Dios. Todo lo que Dios hizo por él. Él merecía el infierno. La mayor tortura la merecía él por matar cristianos. ¿Se entiende? Pero cuando Cristo lo salvó, él valoró la gracia. Los apóstoles valoraron la gracia de Dios. Todos fueron martirizados. Todos fueron torturados. Aún Juan, que no murió, Juan, que murió siendo viejo. Antes de ser viejo, él fue lanzado a una caldera, a una olla grande de aceite. Y como no lo pudieron matar ahí, lo tiraron para una isla, la isla de Pasmo. Y allí, ¿verdad? Pasó tiempo escribiendo él ahí, ¿verdad? Pero después los otros apóstoles fueron torturados, fueron matados, fueron masacrados. ¿Por qué? Porque valoraron la gracia de Dios. No importa lo que ustedes digan, no importa lo que me hagan, yo amo a Dios y estoy dispuesto a dar mi vida a Dios. 1 Corintios 15:11, el último versículo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La predicación y el servicio a Dios es por la gracia de Dios. Yo mismo estoy aquí por la gracia de Dios. Debemos aprovechar esa gracia para servir a Dios, ¿verdad? Como lo hicieron los apóstoles, los primeros cristianos. ¿Y para qué? Para que más almas se salven. Yo paso orando por las almas. Bien, ¿le predicas el evangelio? ¿Le hablas? ¿Estás con ellas? No, yo oro. Bien, pero tenés que estar con ellas. ¿Cómo vamos a hablarle a las personas si no estamos con ellas? Y donde está la acumulación de personas, ahí está el cristiano, para hablarle del evangelio. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, salgan, vayan, salgan de aquí a predicar el evangelio. La vida cristiana es de acción, de salir, de andar, no de estar sentado, ¿verdad? Y más, cuando Saulo se le aparece el Señor, ¿qué hace lo primero Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y ahí el Señor le dice, ve a tal lado, ¿verdad? Lo mismo nosotros, somos salvos. Somos salvos, nos sentamos. Que venís y servirme a mí. Vení, Verónica. Hacé todo lo que yo me quedo acá. No. El cristiano es salvado por Dios y va a Dios y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque valora toda la gracia de Dios. Valora todo lo que Cristo hizo. Hace frío, hace calor, está lloviendo, no me gusta la cara de la persona, va y predica el evangelio. Somos deudor de Cristo. Él pagó su vida por mí. Él dio su vida por mí. Me siento deudor. Y cuando yo me siento deudor, cuando debo un favor, voy. No sé si les pasa a ustedes cuando uno pide un favor. Yo le debo un favor a Mirashi y Mirashi me llama. Tengo que ir porque yo le debo favores a Mirashi. Tengo que ir. Porque tengo que cumplir con el hombre. Él cumplió conmigo, yo voy a cumplir con él. ¿Cuánto mayor tenemos que ser con Dios? ¿Cuántos favores nos hace Dios a diario? ¿Cuántos favores nos hace Dios? ¿Cuántas cosas nos da Dios? Nos da una familia, nos da un trabajo, nos da salud, nos da la salvación. Somos deudores, como dijo Pedro, miren a Cristo, miren la cruz. Y ahí miramos toda la deuda que tenemos, una deuda eterna, una deuda eterna. Entonces tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿valoramos la gracia de Dios como la valoraron estos hombres? ¿Cuántas personas le predico el evangelio a diario? Ya que valoro tanto la gracia de Dios. ¿Tengo comunión con Dios y con los hermanos? ¿Qué ministerio tengo en la congregación? Y si tengo, ¿cómo lo hago? ¿Como una carga? ¿O lo hago con amor? Agradecido que soy un privilegiado de poder servir a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos murmurando? ¿Enojado? Qué bueno. Gracias, Señor, que puedo servirte. Gracias que puedo evangelizar. Gracias que puedo andar. ¿Cuántos hermanos están muriendo? Están en un hospital, no pueden andar y están deseando salir a predicar el evangelio. Y nosotros estamos sanos, ¿qué hacemos? Excusas. Excusas por esto, excusas por aquello. ¿Se entiende? ¿Cuántos hermanos quieren estudiar? Tengo hermanos que están estudiando la palabra y hasta un ciego está estudiando la palabra. Porque él quiere predicar la palabra. Y nosotros tenemos la vista, tenemos todo y no queremos. ¿Por qué? Porque no valoramos la gracia de Dios. Así que hermanos, que podamos en estos últimos tiempos despertarnos y valorar la gracia de Dios que Él ha hecho tanto y está haciendo y va a seguir haciendo por la eternidad por nosotros. Porque no termina acá la vida cristiana, sino que comienza acá, termina en la eternidad. Vamos a hablar. Padre,
Bendito sea, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a continuar, Padre amado, valorando tu gracia. Y gracias por tu gracia, Señor, ese favor que no merecemos. A diario la vemos. Y tu misericordia y tu perdón, cómo tú nos perdonas y cómo tú estás con nosotros y cómo tú cumples todo al pie de la letra. Padre, perdónanos, Señor, por fallarte tanto, y por ser egoístas y ser malos y pensar en nosotros y que tenemos y merecemos más cosas y que queremos esto y queremos aquello. Ayúdanos, oh Dios, a ser agradecidos, a dar gracia en medio de la persecución o en medio de los problemas que tengamos. Ayúdanos, Dios, a valorar más de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre, a mirar más a tu Hijo allí, en la cruz, por la fe, todo lo que Él sufrió por mí, para que yo ahora sufra en este mundo por Él. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser valientes, a no ser cobardes, a no ser quejosos, a no andar mostrando al mundo que somos unos pobrecitos, sino que somos valientes. Y estamos dispuestos, Dios, a dar nuestra vida por ti. Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, estén orando para continuar este ministerio, como siempre les pido. Si Dios quiere, estaremos el miércoles estudiando el libro de Nehemías. Estamos aprendiendo también a ser un buen líder, un buen anciano, según lo que dice las Escrituras. Muchas bendiciones y gracias por estar y compartir el mensaje. Que pasen bien.